cada palabra, no se pierda, un eco en cada corazón. Mas tenga vida eterna. Hola, que sean todos bienvenidos a este programa. Nos da mucho gusto que tengan el tiempo para poder estar con nosotros. Les agradecemos que abran este videíto, esperamos que sea un momento agradable para ustedes. Les recomendamos que se traigan un cafecito, un pancito, algo que puedan tomar para poder disfrutar con nosotros. Mi nombre es Jacqueline Suárez, soy miembro de esta iglesia. Como ya se los comentó Dorian en el programa pasado, estamos estrenando set, ya no estamos en el radio. Les recordamos que este video va a estar ahí disponible, no es como la vez pasada que tenían que estar sintonizándonos. Yo estoy muy feliz de poder estar ahora en este formato con ustedes, de poder compartir un momento de reflexionando sobre la palabra, y también tengo el gusto de poder presentar a Humberto. Bienvenido. Hola, mucho gusto. Es igual la segunda ocasión y casualmente también es el segundo programa con nuevo set, igual que Dorian. Me pasó la semana pasada, pero en el set pasado, pero todo bien. Esperemos que este mensaje pues llegue a los corazones que tiene que llegar, y pues de igual manera, si no es así, esperemos que tengan un agradable rato con nosotros en este nuevo formato que tenemos. Tenemos un tema bastante interesante el día de hoy. Esperamos que esta semana haya sido tranquila para ustedes, que hayan podido cumplir con sus labores. También espero que este momento puedan estar tranquilos, que puedan darse el tiempo de poder ponernos toda la atención. Si no es así, también el poder estar escuchando de fondo, no hay ningún problema. Espero que en este momento puedan darse un tiempo para ustedes, que sepan que es un momento en el que el Señor quiere hablar a sus corazones, que es un momento en el que no es un podcast o un audio así, que los contenidos extras también, ¿no? Pero sí, que este contenido tiene una intención para el corazón, que puedan disponer sus corazones para escucharlo. Si eres nuevo, si no conoces de la palabra, si no te consideras cristiano, tampoco hay ningún problema. En realidad nuestra intención es poder crear un espacio en donde la información que ofrecemos sobre la palabra de Dios sea digerible, sea bastante entendible. Esperamos que así sea. Si no es así, como saben, recibimos comentarios. Hay un número de teléfono que vamos a estar poniendo en la descripción del video para que puedan mandarnos sus comentarios sobre cosas que quieran que podamos modificar. Es siempre bienvenido. En verdad espero que este mensaje pueda llegar de manera correcta para ustedes. Si quieres agregar algo. Y redes sociales, ¿no? Me Correcto. parece que tenemos redes sociales, Facebook, Instagram. Y WhatsApp. Entonces ahí nos pueden llegar sus comentarios, cualquier duda lo vamos a intentar responder lo más rápido posible, pero pues de igual manera pues está ahí abierta la invitación, ¿no? Pero pues vamos a empezar, ¿no? Hoy tenemos un tema bastante interesante. Muy bien, como dices, es un tema bastante interesante el día de hoy. Como saben, en todos los programas que hemos tenido, tanto en el programa de radio como ahora en este formato, presentamos un dato curioso, ¿no? Como les acabo de decir, nuestra intención es poder llevar la palabra un poco más amigable, si lo podemos ver así. Entonces, tenemos un dato curioso respecto a la Biblia, ¿cierto? Es correcto. Aquí vamos a ver lo que es la dualidad entre el Padre y el Hijo. Y pues tenemos dos versículos que lo explican. El primero sería Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y de igual manera, cuando a Jesús estaban apedreando a una señorita, en Juan 8:6, también estaba escribiendo, pero no sabemos qué escribió, ¿no? Correcto. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el suelo. Y cabe mencionar, con estos datos, que tenemos 340,000 referencias cruzadas entre puntos en común, eventos y personas. ¿Tú puedes creerlo? Todo lo que hemos hablado en datos curiosos siempre nos llevan a la perfección que puede tener la palabra, ¿no? Generalmente los datos curiosos los hemos estado enfocando precisamente a la Biblia, ¿no? En este punto, justo como hablas de la dualidad, si pudiéramos ponerlo como una frase introductoria, hablaríamos de que Dios escribió los 10 mandamientos con su dedo. Hablamos de Dios Padre. Y Dios Hijo, cuando estaban apedreando a la mujer que fue descubierta en un acto de adulterio, escribió sobre la tierra. A mí se me hace muy curioso porque si nos vamos partes por partes, entendemos que Dios no es una persona como para tener un dedo, ¿cierto? Es un antropomorfismo, se le llama, que es el Señor cuando hace una referencia al cuerpo humano para que nosotros lo podamos entender como un poco más tangible. Entonces, el escribir con su dedo es como
meramente un antropomorfismo. Y se me hace bien curioso el cómo cuando está con Moisés y hace los 10 mandamientos, lo escribe sobre piedra, que podemos entender que es un material sólido y que habla de la fiabilidad y la preeminencia que iba a tener esos 10 mandamientos, y que se iban a mantener por años. Y por el otro lado, justo como hablas de la dualidad, cuando Jesús está frente a una persona que para esto los fariseos son la que la llevan, ¿no? Como intentando tenderle una trampa al Señor en plan de, a ver qué vas a decir contra esta mujer para que todos te empiecen a odiar, ¿no? Y Jesús no cae, Jesús es como, no, adelante, tráiganmela, no hay ningún problema. La traen y el Señor justo en el versículo no se habla de lo que Él escribe en la tierra, pero yo estaba investigando y hay algunos que creen que puede ser los pecados de los acusadores, los nombres de los acusadores, los 10 mandamientos, cosas, incluso hacen referencia. De hecho, me gusta pensar que fue los mismos 10 mandamientos, ¿no? Exacto. Porque recordamos que Dios no vive en el mismo tiempo, podría decirse que es atemporal, totalmente, entonces... ¿Qué tal si en ese momento también estaba escribiendo los 10 mandamientos para el monte Sinaí, para Moisés en el monte Sinaí? Ok, podría ser. Y a mí se me hace muy curioso, justo en la dualidad, en que al escribirlos en el polvo, hablan de todo lo opuesto, que es algo que no iba a permanecer, que literalmente con el viento eso se iba a ir, no iba a tener relevancia. Que me gustó mucho como una parte en la que lo investigué, decía que era referencia a que el juicio que ejercían las demás personas sobre ella no tenía ninguna fuerza cuando se presentaba y lo confrontaba el Señor Jesús con su gracia. Y que por esa gracia las culpas que le daban a ella y todo por lo que la acusaban no valían nada. Entonces se me hace muy, muy, muy curioso, muy, muy, muy lindo, porque ahora, por ejemplo, lo podemos ver desde el otro lado, viéndolo un poco más desde el lado de las personas que le suelen querer ver cosas no tan lindas en la Biblia, ¿no? Claro, sí. Hay gente que luego piensa, ¿no? Como que la Biblia fue escrita por hombres. Y que al ser escrita por hombres no tiene... Está tergiversada, ¿no? Exacto, que tiene como contaminación, que puede ser que no fue Dios. Se me hace impresionante cómo en los 10 mandamientos el Señor fue el que los escribió. Sí los entregó a Moisés para que Moisés se los llevara al pueblo, pero fue el Señor mismo quien los escribió con su dedo, y volvemos al antropomorfismo, ¿no? Al tema de que el Señor no tiene dedos, pero lo escribe con su dedo para que sea algo mucho más tangible para nosotros. Entonces, el verlo desde esa forma es como, aquí no hay, vamos, también tenemos que dejar claro que la Biblia no tiene errores, ¿no? Exacto. A pesar de lo que digan. ¿Tú sabías que la Biblia está escrita con un 95% de precisión? Sí. Entonces es algo súper interesante porque precisamente a los que dicen que fue escrita por hombres, sí, precisamente, pero evidentemente apoyado en la evidencia de Dios, ¿no? Correcto. Y el otro 5% ¿dónde queda, no? El 5% es de todas las traducciones que ya les hemos traído en el canal o en los formatos anteriores, es donde queda, ¿no? De pues diferentes palabras, de diferentes comas, culturas, acentos, nada más, puntuaciones, pero claro. 95% de precisión. Y que sobre todo la Biblia en ningún momento se contradice. Exactamente. O sea, en ningún momento se presta más a interpretación, ¿no? Y que volvemos aquí al mismo punto, porque mismo es el ejemplo claro. Los fariseos querían llevar a la mujer para que el Señor quedara como una persona injusta, dejándolo ahí enfrente como de, pues tú aseguras ser el Hijo de Dios, ahora tú con la palabra que tenemos nosotros de hace años, júzgala a ella. Y el Señor, con el mensaje que estaba trayendo de salvación y de libertad y de misericordia, es como, es Claro que que no. no. Entonces, se me hace muy, muy, muy bonito. Y vamos, también me gustaría mencionar el que la Biblia en sí mismo es inspirada por el Espíritu, por el Señor a las personas que lo escribieron. Exactamente. Que la hayan escrito personas, es verdad, eso no hay ninguna mentira, pero es perfecta porque fue el mismo Señor el que dio esa inspiración. Entonces, aquí hay un ejemplo perfecto en que el Señor no tuvo fallas en su forma de actuar y nunca fue contradictorio con lo que Él estaba predicando. ¿Cierto? Es correcto. Y bueno, para enlazar un poquito en el versículo, ese capítulo termina precisamente con ve y no peques más. O sea, de que los pecados ya han sido perdonados totalmente. Y pues ya no hay que volver a cometerlo, ¿no? Hay que tener ese arrepentimiento. Pero bueno, entonces ¿te parece que pasemos ya a la siguiente sección? Me parece perfecto. Perfecto, bueno. Pasaje bíblico.
pasaje bíblico. Vamos a leer, bueno, Mateo 9. Decidimos hacerlo un pequeño cambio en el formato, pero solo nosotros, no quiere decir que en las siguientes no vayamos. Sí. Pero es que es bastante largo. ¿Qué es lo que dice Mateo 9? Bueno, pues básicamente es las obras de salvación que hizo Jesús, vistas desde la perspectiva del apóstol Mateo. Sanó a un paralítico, se le pregunta sobre el ayuno, porque en ese momento no se ayunaba. ¿Qué? El mundo habla y las mies es mucha, ¿no? Pero los que queremos hacer énfasis es en el llamamiento de Mateo y en la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Correcto. Sí, estoy correcto, ¿verdad? Sí. Bueno, en el llamamiento de Mateo, pues este hombre era un recaudador de impuestos y pues en ese tiempo era muy mal visto porque estaba en contra del pueblo judío, ¿no? Se le veía como que no estaba respetando las tradiciones, la ley de Moisés, entonces se le veía como un total pagano. Y esto me recuerda mucho a mi vida, por eso decidí agarrar precisamente este versículo, porque pues yo anteriormente pues también era, pues digamos que no era alguien agradable a los ojos de Dios, entonces pues hacía muchas cosas que no eran muy correctas, ¿no? Pero a pesar de eso, Jesús llama y me llama de la misma manera, sígueme y sé mi discípulo, ¿no? Entonces, pues es como decir, pero Dios, o sea, yo no soy el indicado, tú sabes que yo he hecho estas cosas, tú sabes que pues para mí yo ya no tengo salvación, pero realmente lo que pasa aquí es que pues Jesús no vino a llamar a los que son justos, ¿no? Vino a llamar a los que son pecadores, porque bien dice que pues el que necesita un médico es un enfermo, ¿no? Y no la persona que está sana, no la persona que ya está en el camino. Entonces, pues más tarde, Mateo invita a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa. Y pues en es donde les comento que llegan los fariseos y dicen, pero ¿qué estás haciendo aquí, no? ¿Qué estás haciendo con toda esta gente del mundo? ¿Qué estás haciendo con recaudadores de impuestos, con blasfemos, con pecadores? Y aquí es donde les dije, quiero que tengan compasión y no que me ofrezcan sacrificios, que vayan a ver pues lo que está tallado en piedra. Y pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores, ¿no? Pero pues es este mensaje de salvación que queremos traer para ustedes, que no necesitan ser santos para seguir a Jesús, sino al contrario, necesitan empezar a seguirlo porque es como un río que te lava, ¿no? Del pecado. Sí, de hecho a mí se me hace muy curioso porque siempre que estoy aquí, siempre traigo al tema de Chosen, ¿no? Siempre yo lo pongo sobre la mesa porque es una serie que... Vamos, la mayor parte de la inspiración que tiene esta serie es bíblica, entonces en el capítulo en el que hacen el llamamiento de Mateo a mí se me hace precioso porque reflejan precisamente que Mateo reconocía que él era indigno, él se consideraba indigno, él se mantenía en una postura de ¿cómo me vas a estar hablando a mí? Justo como ya dijiste, él era judío, él fue nacido en el pueblo judío y aceptó un trabajo con los romanos, lo cual para ellos era imperdonable, o sea, era... Entonces, cuando el Señor lo llama, creo que se enfrenta a dos juicios, ¿no? El juicio propio de ¿cómo me estás llamando a mí? Que yo no, por ningún lado, ¿no? Sabes lo que he hecho, yo sé bien lo que he hecho, y a eso súmale el que cuando se incluye en el grupo de los discípulos, los discípulos también es como, ¿qué es aquí? Sí. ¿En qué momento? ¿Cómo se te ocurre incluso hacer esto? Pedro, ¿no? Que estaba ahí, porque Mateo lo iba a entregar al pueblo de Roma por no pagar impuestos. Sí. Entonces, Pedro pues es el que más resiente esto, de que lo haya escogido a él, porque no era parte del pueblo, ¿no? Y muchas veces, pues, hermanos se sienten así, pero pues en esa ocasión solamente hay que esperar a que Dios obre en los corazones de todos, ¿no? Sí, y justo como lo acabas de decir, creo que el punto ideal para poder acercarnos al Señor no es cuando nos sintamos dignos, no es cuando creamos que ya somos personas buenas para poder acercarnos a Él, sino todo lo opuesto. En el momento en el que más impuro te sientes, más pecador te sientes, que eres más consciente de todo lo que has hecho,
es ahí donde precisamente el Señor abre las puertas y te dice, ven a mí. Las puertas siempre están abiertas, hay que aclararlo, ¿no? Pero el Señor siempre está dispuesto a recibirte, y cuando tú reconoces tu pecado, justo lo acabas de leer en Mateo 9:13, dice que Él no estaba ahí para hablarle a los que son justos, sino a los que sabían que eran pecadores. Entonces, justo como acabas de decir, si tú eres consciente de lo que has hecho, reconoces que son cosas que no están bien delante del Señor, que eso no te aleje, que eso no te haga pensar que el Señor ya no tiene lugar para ti, que está enojado contigo, que te rechaza. Él está dispuesto a escucharte, está dispuesto a recibirte si tienes un corazón sincero que se acerca a Él a decirle, Señor, yo no puedo, Señor, te entrego todo lo que soy. De hecho es bien curioso porque yo empecé a leer la Biblia para contradecir a Dios. Así de fuerte está este tema. Sí. Yo empecé a leer la Biblia para contradecir a Dios, así en ese nivel me encontraba. Y mírenme, aquí estoy mandándoles el mensaje de salvación. Como testimonio. Como testimonio, Justo. Exactamente. Y vamos con la hija de Jairo, ¿te parece? Claro. Me gustaría aclarar que los versículos que toma de referencia Humberto para el llamamiento de sí. Mateo son Mateo 9 del 9 al 13. Nos vamos a enfocar ahora en Mateo 9 del 18 al 26, que es justo en la parte de la sanidad para la hija de Jairo y para la mujer que tenía una hemorragia. Es correcto. Un poco de manera contextual, estaba el Señor con sus discípulos, llega uno de los que eran parte de las sinagogas, y entonces llega, se llama Jairo, y le dice como, Señor, mi hija acaba de morir, si tú vienes puedes salvarla. Entonces el Señor dice, vamos, llévame con ella, y en el proceso que van de donde estaban a la casa de Jairo, en ese camino la mujer que tenía una hemorragia toca el manto del Señor, no habla con Él, no se dirige a Él, no toca su cuerpo siquiera, toca su manto. Y con eso queda salva. Sana, también salva, pero sana físicamente. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando aquí? Me gustaría enfocarme un poquito más en lo de la mujer. En el contexto judío, en ese tiempo, la sangre era algo que meritaba purificación por todos lados. Era algo inmundo, era algo que ni siquiera tenía que estar cerca de las demás personas, tenían que aislarse, si no estoy mal, 7 días, tenían que lavarse, no me acuerdo cuántas veces, porque era sangre. Esta mujer, a lo que se entiende, era un flujo constante, era sangrado constante, era una hemorragia constante, y tenía muchísimo tiempo con esta enfermedad. 18 años, ¿no? Algo así. Entonces ella escucha del Señor, sabe que está cerca del Señor, y vuelvo y digo, en The Chosen, se ve muy bonita la escena en la que está como el Señor pasando por toda la multitud, porque obviamente él ya era conocido, él ya era, ya lo buscaban, ya lo empezaban como a querer jalar, ¿no? Y en eso me gusta mucho la escena porque se ve como la mujer que va a buscar el manto del Señor, literalmente se estira y toca uno de los hilitos que quedan ahí como sueltos de su túnica, y el Señor se detiene así como, ¿quién me tocó? Y me da risa porque precisamente el personaje de Pedro dice como, Señor, todos te están tocando, ¿no? Y él dice como, no, algo hicieron, algo pasó, algo como que sentí que... Y entonces voltea y la mujer ya pasa todo lo demás, ¿no? ¿Qué se me hace bien curioso aquí? Ella evidentemente estaba ocultando que tenía un sangrado, porque si supiera la gente que estaba sangrando... Todos correrían. Ajá, o sea, la harían a un lado, era como la segregada de esa sociedad, eran los enfermos, los que tenían, se creía que eran como... impuros y que habían cometido algún pecado, que él o sus padres habían cometido algún pecado. Entonces, ella habría sido completamente rechazada. ¿Y qué pasó? Por su fe, porque ella creía y confiaba en que el Señor la podía sanar, toca su manto y es sana. Se me hace bien bonito dos cosas bien puntuales. Uno, cuando el Señor voltea y ve que ella recibió sanidad por tocar su manto, el Señor la llama hija. No es como de tu mujer, o no, la llama hija. Entendiéndolo que todas las demás la habrían rechazado, el Señor la toma y la coge y la abraza y le dice hija. Y segundo, que cuando, precisamente como lo decía Humberto hace rato, cuando nosotros nos sentimos excluidos, cuando nosotros queremos incluso llevarle la contra al Señor, el Señor nos ve. El Señor está ahí presente con nosotros. Entendamos que la mujer era alguien que por seguimiento a las leyes tendría que estar fuera del pueblo. Y el Señor la ve, le da valor y la sana. Y le reconoce su fe. Por su fe sanaste. O sea, no sé si se dimensiona un poco, ni siquiera se lo pidió, ni siquiera fue como, Señor, yo sé que tú puedes salvarme, sino fue meramente por fe.
De hecho, a mí me hubiera gustado que también leyéramos el capítulo de Mateo, no recuerdo mal, pero no me lo estoy inventando, ahí si alguien puede ayudarnos en los comentarios, de cuando el romano le pide que salve a su hijo, a Jesús. Esa parte pues a mí me hace llorar demasiado, porque, o sea, el soldado ya sabe que Jesús tiene un gran poder, entonces su fe es tan grande que es lo que queremos tocar con este versículo de Mateo. La fe que tenemos que tener ante el Señor. La de este romano fue tan grande que literalmente solo le dijo: Señor, yo no soy digno de que entres una palabra tuya, pero de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y en ese entonces le dice que pues tu hijo va a ser curado conforme a tu fe, ¿no? Y el Señor ya estaba súper tranquilo, ya se había quitado todas las cargas, y cuando regresa a su casa, pues ya su hijo totalmente sano, ¿no? Sí. Bueno, para cerrar esto, ¿estás de acuerdo? Sí. Yo nada más quería decirles que esos pecados que tú crees que el Señor no puede perdonar, el Señor los conoce y está dispuesto a perdonarlos. Y también situaciones que tú quieres pedirle al Señor, sanidad, trabajo, provisión, lo que tú creas que tengas en tu corazón, que para ti parezcan imposibles, son la oportunidad perfecta para que el Señor manifieste su poder. En la palabra, muchas ocasiones el Señor Jesús menciona que cuando le preguntan quién pecó, él o sus padres, él dice: no, esta persona tiene esto para que la gloria de Dios sea manifestada, para que a través de la sanidad el Señor pueda manifestarse. Entonces, eso no cambia, el Señor es el mismo que estuvo en ese tiempo, es el mismo que está ahora con nosotros. Si tienes algo que para ti es imposible, el Señor lo puede hacer sin ningún problema, solamente hay que actuar con fe y confiar en que Él lo puede hacer. Es correcto. Bueno, pues aquí acabamos el pasaje bíblico, ¿te parece bien? Embajadores de su reino. Y ahora seguimos con una de mis secciones favoritas, que es embajadores. Les recuerdo que todas las lecciones que metemos dentro de la sección de embajadores son lecciones que trabajamos en el discipulado dentro de la iglesia, donde se ven temas básicos de la fe, según la doctrina que impartimos aquí en la iglesia. Entonces, como lo hemos hecho antes, los invitamos a que si hay dudas, que si estos temas mueven como fibritas en sus corazones, vengan, nos acompañes aquí en la iglesia. Siempre vas a ser súper bienvenido, nos va a encantar poder verte, poder darte un abrazo cuerpo a cuerpo, y sobre todo el que puedas aprender de la palabra con todo eso, ¿no? El día de hoy tenemos qué es el pecado, ¿cierto? Es correcto. Bueno, antes de comenzar vamos a dejar la dirección de la iglesia en la descripción para que puedan venir y pues visitarnos, ¿no? Correcto. Pero sí, vamos a ver qué es el pecado, lección 2 de nuestro discipulado. Bueno, en el discipulado se habla de cómo el hombre se ha alejado de la gracia de Dios, ¿no? Y se entiende como todo el proceso a través del cual nosotros como humanos hemos sido alejados de la gracia del Señor que tenía planeada desde el principio para nosotros, y cómo el pecado llegó a invadir el corazón del humano. Pero ahorita nos vamos a enfocar puntualmente en qué es el pecado. Okay. En el manual tenemos una definición muy concreta, ¿no? Sí, aquí está el manual para que no me lo esté inventando. El pecado es entonces todo aquello que está en contra de la naturaleza de Dios y que por lo tanto nos aleja de sus planes perfectos que tiene para nosotros, ¿no? Correcto. También me gustaría agregar, por ejemplo, aquí tenemos 1 Juan 3:4, que dice que es todo aquel que practica el pecado, practica también la transgresión, y el pecado es transgresión de la ley. Si nos vamos a puntos más contextuales del pueblo judío, bueno, siguen estando, pero el pueblo judío tiene alrededor de 613 mandamientos, 613 cosas que tienen que cumplir a cabalidad para poder considerarse parte del pueblo. Entonces, nosotros tenemos un poco, podría verse como complicado o más simple, como lo quieras ver, el tema del pecado, porque a fin de cuentas puede quedar un poco más a interpretación. Hay muchas cosas que están puntualmente descritas en la Biblia que son pecado, que son textualmente, lo dijimos hace rato, la Biblia no tiene contradicción y es perfecta porque fue inspirada por el Señor. Entonces hay cosas muy claras que se dicen en la Biblia que son pecados, pero hay otras que quedan como ahí al aire, ¿no? Que muchas veces es la pregunta como de, ¿es que ¿y si es pecado o no? Número uno, lo que yo me gustaría recomendar es acércate a alguna persona que tú crees que te pueda ayudar. Si eres parte de una iglesia, líderes, pastores. Si no eres parte de una iglesia y te gustaría como tener un poco de ella, siempre hay una persona cristiana cerca de ti, siempre, eso es de. Y esas personas te pueden ayudar para poder saber, ver qué es un pecado y qué no es un pecado. Más allá de ver un pecado,
qué es correcto, qué es lo que tendrías que hacer de forma correcta. ¿Sabes qué leí una vez en la Biblia? Que no es necesario señalar los pecados de la gente porque Dios mismo ya puso las leyes dentro de nosotros, ¿no? Correcto. Entonces, cuando sabes que una persona es del pueblo de Dios, pues él mismo ya sabe que necesita arrepentirse, que sabe que lo que está haciendo está mal. Correcto. Y que va en contra de las leyes de Dios. Sí, la gente lo puede llamar como conciencia, ¿no? Como ese remordimiento que siempre tienes cuando haces algo mal. Nosotros lo vemos y sabemos que es el Espíritu Santo, el que te llama y el que te dice como de, tal vez no lo estás haciendo por la forma más correcta, ¿no? Si nos volvemos a como la definición de qué sería pecado, es todo aquello que vaya en contra del carácter del Señor. ¿Qué se entiende como el carácter del Señor? Todo lo bueno, todo lo que es justo, todo aquello que se entiende en sí mismo como correcto. Que no tengas duda que es correcto, eso es el Señor. Cuando entra ahí como la dudita, siempre es como, mejor vete por el lado más lógico de lo que creas que es bueno. Por ejemplo, yo la vez pasada que estuve en el radio, creo que la primera vez que estuve, yo mencionaba en cuántas veces es tan cotidiano para nosotros cosas como el tránsito, ¿no? Estás viendo que ya va a cambiar el semáforo. Y es que parece algo muy vano, ¿no? Pero estás viendo que va a cambiar el semáforo y tú le pisas. Ya no va nada más en si estás haciendo lo correcto o no, sino pones en riesgo a otras personas, te pones en riesgo a ti. Y son cosas tan nimias, o que aparentarían ser tan nimias, que realmente es ahí también donde se manifiesta el pecado. Todo aquello que sea como maldad dentro de tu corazón, que sea ver por tu propio interés, pasar por encima de los demás, es ahí donde podrías cuestionarte si es pecado o no es pecado, ¿no? Es correcto. Y pues aquí me voy a robar un poquito de la sección de mi hermano Luis, donde pues va a hablar de la gracia de la obra de la iglesia, pero para recibir la gracia es necesario que te arrepientas, ¿no? Correcto. ¿Y qué es el arrepentimiento contra el remordimiento? Bueno, pues básicamente el arrepentimiento es toda acción que quieres hacer para cambiar lo que estás haciendo mal, ¿no? Correcto. Y el remordimiento pues es, pues sí, ya como hice mal, ¿no? Me pasé el alto, pero pues no pasó nada, ¿no? Exacto. Entonces no, pero el arrepentimiento sería, no, ya no me voy a pasar los altos porque puedo causar un accidente. Sí. Totalmente. Pero bueno, hasta aquí llegamos a la sección, ¿te parece bien? Correcto, muy bien. Exposición. Ahora vamos con la sección sinceramente más rica de todo el programa, la que tiene y debería tener más peso en nuestro programa. Tenemos el completo gusto de recibir al hermano Luis Vega, quien les va a traer un mensaje súper bonito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto poderte saludar y poder llegar hasta ti esta mañana, esta tarde, a la hora que tú estés viendo el mensaje. Y sí, efectivamente, queremos platicar algo importante, impactante a tu vida que seguramente te ayudará. No sé cuál sea tu condición, no sé cómo te encuentres, no sé cuál sea el estado en el que tu espíritu, tus emociones, tu condición te permita estar, pero lo que sí sé es que Dios tiene algo para ti. Él siempre está dispuesto, Él siempre está listo y Él conoce perfectamente lo que nos está afectando. Entonces, esta ocasión queremos hablarte de un mensaje muy especial y precisamente recurrimos a la Biblia. ¿Por qué recurrimos a la Biblia? Porque la Biblia es nuestro manual del fabricante. Cuando tú compras un instrumento, cuando tú compras un aparato electrónico, tienes que leer las recomendaciones, las normas y todas las condiciones que requiere el dispositivo electrónico para que funcione bien. Y si tú no los lees, a lo mejor llegas y conectas en una corriente de 220 volts y era de 110 y lo quemas. Entonces no seguiste las instrucciones del fabricante y hubo problemas. Nosotros fuimos diseñados por Dios. Y justo esto que es la Biblia, a lo que nosotros recurrimos, es nuestro manual del fabricante. Y es sorprendente porque aquí viene toda clase de situaciones que presentan nuestra vida cotidiana. La Biblia las manifiesta, la Biblia las habla, la Biblia las aclara y entonces hace que podamos meditar en ella y que podamos recurrir a ella para que podamos entender cuál es nuestro funcionamiento, el funcionamiento de nuestro espíritu y de lo que nosotros hacemos. Y ven, hablando de eso, quiero leerte un pasaje y sobre el cual queremos meditar esta ocasión, que es Mateo 9, versículos de 10 al 13. Y mira, fíjate cómo dice: más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos colaboradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria?
Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a ustedes para causar mal, sino a los pecadores traerles sanidad. Qué impresionante pasaje. ¿Y qué crees? Curiosamente, estamos viviendo actualmente en un mundo que está inmerso en la clasificación, en la separación, en el sectarismo. Y creo que a lo largo de la historia, desde los tiempos antiguos, ha sido así. A veces pensamos que hay categorías de personas, ¿no? Categorías de primera clase y personas de la categoría segunda, ¿no? O de segundo nivel. Y la verdad es que no es así, porque evidentemente pues todos tenemos la misma condición. A veces nuestra condición económica, nuestra condición social, a veces cuando estudiamos una carrera, circunstancialmente podemos decir que fue así. Yo creo que hay personas que son muy brillantes y que no tienen una preparación académica, y no es porque no hayan querido estudiar, seguramente las circunstancias las llevaron a esa condición, que no las hace menos, no las hace menos. Y estamos también visualizando que entonces entramos en un sistema de reglas, de leyes, de normatividad que siempre se establece. Donde quiera que tú te presentes, donde quiera que tú estés, hay reglas. Y nosotros al leer este pasaje tenemos que recurrir al antecedente que precede a lo que está hablando Jesús en esa reunión. Jesús llega y empieza a impactar de manera importante el mundo que le rodeaba en ese momento, que era el mundo del Imperio Romano. El imperio más poderoso que ha existido a lo largo de la historia ha sido el Imperio Romano. Una cantidad de conquistas que tuvo, que logró abarcar prácticamente toda Europa, parte de Asia y parte del norte de África. Fue lo que los romanos lograron impactar, y era el mundo conocido. Antes de que llegara el Imperio Romano, que estableció sus propias reglas, estaba la cultura judía, el pueblo judío, que también fueron implementados lineamientos, reglas y patrones que Dios estableció, conocidos como la ley. Y la ley era estrictamente severa, porque la Biblia habla de la ley, que si tú eras cumplidor de todos los puntos de la ley, pero fallabas en uno, en automático te volvías agresor o violador de toda la ley, y había consecuencias muy severas. Muchas de ellas era la muerte, y los judíos querían vivir en ese estándar, ¿no? de leyes, y había algunas normas que nos permitían que pudiéramos liberarnos un poco de la ley. Si tú eras pecador en el tiempo de la ley y eras sorprendido en la ley, eras merecedor de exilio o de muerte, y entonces te perseguían porque eras violador de la ley. Y cuando se establece el tabernáculo dentro de la cultura judía, el tabernáculo era un recurso importantísimo para los pecadores. Si un pecador, al ser sorprendido en el pecado, corría hacia el tabernáculo, y llegando al atrio estaba el altar del holocausto. El altar del holocausto tenía cuatro puntas, era un cuadrado, y en cada punta había un cuerno. Entonces, si el pecador lograba correr hasta ese punto y se colgaba de los cuernos del altar, en ese momento era perdonado, ya no podía ser juzgado, o la otra opción era que fuera exiliado a ciudades de refugio, que les llamaban. Si tú eras pecador, tendrías que correr a una ciudad de refugio. Llegando a la ciudad de refugio, ya no eras acreedor de la sanción que la ley marcaba, que generalmente era la muerte, ¿no? Entonces, bajo ese dominio de la ley, y violarla era severo, es como llegamos al Nuevo Testamento. Y los judíos son conquistados por los romanos. Por eso es que la Biblia en el Nuevo Testamento también, por cierto, se escribe en un idioma distinto al hebreo, ¿no? Porque no era el idioma conocido, sino que el dominio romano implica también un dominio para los judíos, y los judíos tuvieron que adaptarse en ciertas circunstancias a los romanos. Y precisamente parte del servicio que brindaban eran los publicanos, y eran los cobradores de impuestos, ¿no? Porque ellos se encargaban, eran judíos que habían sido contratados o estaban al servicio del Imperio Romano, y se volvían severos con los judíos, y entonces ellos los consideraban traidores, como el hecho de hacer esa acción provocaba que ellos fueran entonces desechados y que no fueran bien vistos. Y justo hablando de eso es cuando Jesús llega y encuentra a Mateo, que es un publicano, un cobrador de impuestos, y obviamente tenía encima a todos los judíos y lo odiaban por eso. Y no solo le llama, sino que sabiendo Jesús quién era, sabiendo su condición, sabiendo las cosas que hacía, lo llama y le pide que lo siga, y se convierte en uno de sus discípulos. Y Mateo, feliz,
le dice, oye, genial, entonces, ¿qué te parece? Vamos a comer a casa, así como lo hacemos ahora nosotros, ¿no? Vete, vamos a comer, te invito unos tacos, vamos a comer algo. Y lo invita a su casa, y no solo a él, sino que a su casa llegan un montón de publicanos también, cobradores de impuestos, y no solo ellos, sino que mucha gente que era considerada pecadora, que era considerada agresora de la ley, llega a la casa. Y entonces los fariseos, que eran una de las sectas religiosas, que tenían ciertas reglas y ellos argumentaban vivir bajo la ley que había sido establecida durante el Antiguo Testamento, ellos empiezan a juzgar lo que están viendo. Y de pronto ven a Jesús, que era el hombre más conocido en ese momento, el hombre popular, que llega a esa casa, y no solo llega a casa de un publicano que era rechazado por los judíos, sino que además tiene invitados, y son fichitas, ¿no? De lo peor, lo que nosotros diríamos en este momento, o como les clasificaríamos, son de lo peor. Estaba reunido con él asesinos, violadores. Imagínate tú ese estatus de personas que llegaran a tu casa a comer, y tú los invitaste, ¿no? Y para que venga el presidente municipal, entonces, oye, ¿de qué se trata esto, no? Hay una situación bastante peculiar. Pero Jesús los invita y sabe a dónde va, y sabe quién está sentado en esa mesa. Y entonces los fariseos, los judíos, empiezan a juzgar y ven de manera tan despectiva como le señala, ¿no? Le dice, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Esa es una escoria, sí, pero de la humanidad, del corazón del hombre, porque ha sido a lo largo de la historia provocado eso. Recordemos toda la historia que hemos tenido problemas porque hemos clasificado y hemos sectarizado a las personas, y las hemos clasificado como buenas y malas, como de primer nivel y las de segundo nivel. Y tan es así que la Segunda Guerra Mundial nos recuerda mucho ese tema, ¿no? El hecho de que Hitler logró convencer no solo a él, sino a todos sus seguidores que eran una raza pura, una raza totalmente distinta a los judíos, ¿no? Y eliminaron a millones de judíos, más de 6 millones de judíos eliminados durante la Segunda Guerra Mundial por una creencia de que eran superiores, ¿no? Hoy actualmente estamos viendo también ese sectarismo en muchos lugares. Hemos tenido guerras recientes en Yugoslavia, por ejemplo, cuando se dividió Yugoslavia, vemos que pelearon por eso, porque ellos se consideraban mejores los árabes, y entonces pelean contra los católicos y los matan y los persiguen. Vino una división muy fuerte, algo similar a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando nosotros lo traemos a nuestra vida cotidiana, también encontramos lo mismo. Nos queremos o nos consideramos mejores que muchas personas y las clasificamos, ¿no? Cuando en realidad todos somos iguales y necesitamos la misma esencia, que necesitamos que Dios traiga a nuestra vida y que nos pueda ayudar a llevar ese camino. Estamos necesitando algo diferente. Y hablamos de que el pecado es evidente y que Dios lo rechaza, pero hace un momento platicábamos acerca del pecado. ¿Y qué es el pecado? Porque muchas veces pensamos, bueno, esto es pecado, no es pecado. El pecado es sencillamente algo que haces en contra de lo que Dios está determinado como ley o como argumento. Todo lo que hagas en contra de la naturaleza o de las leyes que Dios estableció, eso es pecado, ir en contra de eso. ¿Y cómo sé si es pecado? No es muy sencillo, porque tu conciencia te delata. Si no conoces a Jesús, de todos modos vas a tener la conciencia, y Romanos es un libro bien especial porque habla del sistema jurídico establecido a través del cual nosotros podemos ser o no relevantes y ser juzgados o no. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo, estás bajo cierta normatividad. Tú no puedes salir a la calle y hacer lo que tú quieras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una ley establecida. Y nadie te preguntó si estabas de acuerdo, qué te pareció, si era, oye, ¿qué crees que no me gusta esa ley? Bueno, pues lo siento mucho, pero es la ley que está establecida. Y si tú la violas, eres violador de la ley y vas a tener una consecuencia. Bien, pues entonces, cuando Jesús habla de esta situación, estaba refiriéndose a ellos y les pide no que sean ese sistema religioso que habían establecido los judíos. Porque muchas veces, basándonos en ese sistema que se establece, pensamos que cuando tú has hecho algo mal, cuando tú te sientes necesitado de la ayuda de Dios, crees que Dios no te va a recibir, porque entonces estás violando leyes y eres violador. Y como hay una serie de lineamientos que se establecen en la religión, en los patrones de conducta, entonces pensamos que necesitamos cuidarnos, cambiar, limpiarnos para podernos acercar a Dios. Y la verdad es que no es así. La ley sí está establecida, pero la ley viene como consecuencia en nuestro corazón cuando tú le conoces a Él. Dios no está interesado en que seas un violador de la ley, está interesado en ayudarte porque violaste la ley. Ese es el verdadero punto fundamental de Jesús y es lo que nosotros queremos comunicarte. Cuando los judíos ven a estos hombres que están sentados a la mesa, evidentemente a la vista de todos eran pecadores.
Pero tendríamos que analizar bajo qué argumentos, bajo qué patrón se está juzgando que son pecadores, porque hay pecados que son demasiado evidentes. Un violador, un asesino, evidentemente son notables sus agresiones, sus violaciones de la ley. Pero ¿qué me dices de cuando tú odias a alguien? ¿Qué me dices cuando hablas mal de una persona? ¿Qué me dices de cuando no toleras a alguien y no lo soportas? Eso no se ve, eso no es evidente. No traes un letrero que diga, yo odio a las personas, ¿no? No traemos ese letrero y sin embargo lo estás ejecutando. ¿En qué categoría entonces entraríamos bajo ese argumento, bajo ese lineamiento de pensamiento? ¿Qué categoría tendríamos nosotros? ¿Somos o no somos violadores de la ley? Por supuesto que también lo somos, solo que somos más hipócritas, ¿no? Porque nos estamos ocultando. Y entonces argumentamos una ley que cumplimos, que no lo hacemos y estamos violando la ley. Los judíos hacían lo mismo. Ellos también eran pecadores, violentaban la ley y se olvidaban de que la violación de la ley implicaba medidas severas para la violación de la ley. Y juzgaban a estas personas y les decían, escoria, imagínate, es escoria. Dios no te mira de esa manera. Dios no está esperando que tú te cumplas todos los lineamientos que alguna religión, si es que te has acercado a alguna, te ha establecido, porque la religión es eso, viene de la etimología de relegar, encaminar, buscar un camino que te pueda conducir a una conducta determinada que es la que te haría estar en estado adecuado. Jesús dijo, yo soy el camino. Él marcó que Él era el que podía guiarnos, sobre el que podíamos caminar para acercarnos a Jesús. Entonces, bajo este principio y bajo este argumento es como nos damos cuenta nosotros que ellos están señalando. Y Jesús les dice, a ver, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, haciendo referencia a las leyes que estamos tratando de implementar en los demás, ¿no? No puede ser que nosotros juzguemos a los demás cuando nosotros mismos sabemos que necesitamos algo diferente. La manera de buscar ayuda es cuando entendemos o estamos conscientes de que estamos mal. Una persona que se cree bien, que se cree en condiciones adecuadas y que no necesita nada, difícilmente va a buscar ayuda o difícilmente va a hacer un análisis personal de lo que su conducta está generando. Pero tu vacío, tu necesidad, tu angustia, tu tristeza, tiene un origen. Y además también tiene una solución, que es Jesús. Y es donde nosotros queremos llegar a ese punto. Jesús les dice a estos hombres que estaban severamente juzgando, y les dice, oye, no quiero que vengas y que hagas juicio, quiero que tengas misericordia. Y la palabra misericordia, la definición mucho más simple, la más sencilla de todas, es que tú te pongas en los zapatos de la otra persona. Cuando vemos a alguien en la calle que está pidiendo dinero, lo primero que decimos, ¡ay, está pidiendo dinero! Seguramente va a irse a drogar, ¿no? O va a ir a emborracharse. Pero no sabe si hace un momento perdió su dinero, no sabe si tiene meses que no trabaja, y la desesperación lo lleva a pedir dinero a las personas. Entonces, no podemos juzgar a nadie porque no conocemos su entorno. Más bien sería meternos en sus zapatos. ¿Qué harías tú si tuvieras 3 hijos? No tuvieras trabajo, no tuvieras por mucho tiempo ingresos y necesitabas darles de comer, ¿qué harías? Yo te aseguro que probablemente harías lo mismo, acercarte y pedirle a alguien que te diera en la calle. Entonces eso es misericordia. Tenemos que ponernos en los zapatos de los demás. Jesús nos invita a hacer eso, no que juzgues. Juicio, hay uno solo que puede juzgar y que es el juez justo. Además, hablando del sistema jurídico, para emitir un juicio se necesita la parte acusadora, que sí la tenemos, que eran ellos, pero también se necesita la parte defensora. Y entonces vas ante el juez y el juez evalúa ambas situaciones, la defensa y la parte acusadora, y entonces en función de ese balance, por eso la justicia tiene una balanza, en ese balance justamente el juez determina cuál es la resolución del juicio y emite un resultado final, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que llegar. Necesitamos ser compasivos. Y en la compasión nos damos cuenta que cuando nosotros somos compasivos y comprendemos a las personas, nos rebota, porque nos damos cuenta que quienes realmente necesitamos ayuda y necesitamos cambiar somos nosotros. Nosotros somos los que necesitamos ayuda. ¿Y qué crees? Esa ayuda viene de Jesús, que está dispuesto a entregarte para que dentro de la justicia que Él estableció, Él es el cumplidor de la justicia, porque Él entregó su sangre por ti. Tú violaste la ley y por lo tanto al violar la ley eres pecador. Y al ser pecador entonces mereces la muerte, porque la Biblia dice también dentro de la ley que la paga del pecado era muerte.
Jesús tomó tu lugar, entregó su vida y murió por ti. Y su sangre, no la cruz, su sangre es la que nos limpió, la que nos presenta ahora justificados ante Dios. Y entonces esa justicia nos permite acercarnos a Él y entonces darnos cuenta que su amor y su misericordia se puso en nuestro lugar, sabía que lo necesitábamos y nos acercó su salvación. Amigo, amiga que nos estás escuchando, que esto te lleve a meditar un poco. Tal vez has estado inquieto, tal vez has estado necesitado, angustiado, no encuentras solución a tus problemas, no encuentras solución a tu tristeza, no encuentras solución a tu vacío que tienes. Y quizás la respuesta que tú buscas es esta, Jesús. Así que nosotros te invitamos no a que juzgues, sino a que tengas misericordia y en tu misericordia te acerques a Dios. No es a través de un sistema de leyes como necesitas acercarte o limpiarte o estar perfectamente limpio para poderlo acercar. Simplemente dile: Jesús, te necesito, ven a mi vida. Y sabes que ahora Jesús va a venir, te va a llenar, te va a dar vida. Y entonces las leyes que Él implementó vendrá a escribirlas en tu mente y las pondrá sobre tu corazón. Y tú estarás cumpliendo la ley de Jesús a través de Jesús. Que Dios te bendiga y esperemos vernos muy pronto. Y sí, en tu necesidad, en tu angustia, clama a Él y Él responde. Que Dios te bendiga. Hermano, muchísimas gracias. Un mensaje hermoso, de verdad. Y creo que da justo en los puntos que nosotros mencionamos a lo largo del programa. De verdad, le agradezco muchísimo que haya estado aquí con nosotros y que haya compartido un mensaje tan lindo. Me gustaría también hacer un llamado a las personas que ya formamos parte de una iglesia, porque ahorita mientras el hermano estaba hablando, a mí me llamaba la atención el cómo ese punto de elitismo, ese punto de juicio que podemos ejercer hacia personas que están fuera de la iglesia, es bien sencillo caer ahí. Es bien sencillo pensar que porque yo ya recibí la gracia del Señor, que porque yo ya soy su hija, yo ya puedo ir y juzgar a otros, cuando no es el caso. Más de una vez he escuchado personas que dicen: es que yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Y por mucho que nos duela a los que ya estamos dentro de la iglesia, es verdad, es muy cierto. Las personas que estamos aquí dentro, si no nos cuidamos, caemos muy rápido en ese pensamiento de ay, es que, un caso sencillo, cuando llega una persona con tatuajes a la iglesia, sí, es lo primerito que vemos, es lo primerito que, ay, pareciera que nos asustáramos cuando justo el hermano lo mencionó ahorita. Sí. Hay pecados que son más evidentes y hay pecados que uno lo trae aquí adentro y como no se ve, yo ando por la vida como si no trajera nada, ¿no? Entonces, tú, persona que ya formas parte de una iglesia, ten cuidado con eso. Y tú, persona que te ha tocado recibir ese tipo de juicio, en primer lugar, perdónanos, y lo hablo a nombre de la persona que te haya herido, a nombre de la persona que te haya visto mal, que te haya dicho algo, discúlpanos, en verdad. Esa es una prueba evidente de que el Señor sigue trabajando en nosotros, de que el Señor sigue teniendo cosas que atender en nosotros, que seguimos siendo pecadores. Lo mencionaron hace rato. El Señor no vino aquí para hablarle a las personas que ya eran sanas, no vino aquí para hablarle a las personas que se consideraban justas, sino a las personas que reconocemos que son pecadores. Te lo digo de esta forma: la iglesia está llena de personas pecadoras, somos todos. Exactamente, pecado es pecado, no hay pecado mayor, no hay pecado menor, todos somos pecadores y todos merecíamos el mismo castigo. La única diferencia que hay con las personas que estamos dentro de una iglesia y que nos consideramos cristianos es que recibimos la gracia, y esa gracia es la que el Señor quiere darte a ti, esa gracia, ese perdón, esa restauración es la que quiere darte a ti. Entonces yo de verdad le agradezco mucho el mensaje, en verdad. Vamos, yo soy parte de esta iglesia, pero se sintió personal en sobremanera. Y me gustaría mencionarte un versículo que ayer, que estaba repasando todo lo que íbamos a platicar el día de hoy, el Señor puso en mi corazón, que está en Romanos 8:26, y dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿De qué habla esto? Muchas veces cuando nosotros tenemos dolor en el corazón, cuando hay... más de una ocasión te apuesto que solo lloras y ni siquiera sabes decir qué es lo que está pasando dentro de ti, ni siquiera puedes expresar verbalmente qué tan complicado es lo que estás viviendo. El Señor te escucha, el Señor sabe lo que estás viviendo, sin que tú se lo expliques, solo acércate a Él, cierra tus ojos, arrodíllate si quieres, y el Espíritu intercede y habla por ti. El Señor conoce perfectamente, lo decía el hermano, sabe exactamente lo que estás viviendo, sabe exactamente tu condición, y Él no está esperando que seas limpio y que pases por un proceso para poder acercarte a Él. Él está aquí. Entonces, hermano,
bueno, digo gracias, y le pediría que nos ayude con una oración para poder cerrar el mensaje del día de hoy. Antes de orar, recordaba alguna ocasión un amigo que me decía, justo hablando de la iglesia, ¿no? Decía, es que la iglesia está llena de borrachos, de alcohólicos, de golpeadores. Le dije, no, a ver, perdón, no estamos llenos de esos, estamos llenos de ex golpeadores, ex borrachos, porque recurrimos a Jesús y Él nos perdonó y transformó nuestra vida. La iglesia es un centro de rehabilitación en el cual llegamos todos necesitados. Aquí no vemos perfectos ni vemos super cristianos en la iglesia. Somos gente necesitada que necesitamos la guianza, el favor y la protección de Dios en nuestra vida para que podamos cambiar y ser mejores. Y justo eso es lo que estamos buscando, ¿no? Que así sea. La iglesia, no esperes ser perfecto para venir a la iglesia. Ven a la iglesia para que Dios te perfeccione. Es lo que nosotros necesitamos entender. Por su gracia, Dios no nos da lo que merecemos, pero por su misericordia nos da lo que no merecemos. Entonces, justo a través de esa línea de pensamiento es que queremos orar por ti y pedirle a Dios que a ti que nos estás viendo, toque Dios tu corazón, impacte tu vida e impacte tu corazón y tú puedas entregarle tu corazón y Él te cambie. Oremos porque así sea. Señor, queremos agradecerte el que tú eres Dios. Queremos darte gracias por lo que tú haces y por la obra extraordinaria de transformación que traes a nuestra vida. Queremos pedirte que tú llegues al corazón de cada persona que esté escuchando, cada persona que esté mirando, y que tú puedas tocar su vida y que le puedas cambiar y que puedas transformar, que al escuchar Él te invoque y al invocarte tú le llenes y al llenarte tú le salves y la salvación trascienda para que pueda ser impactado por tu presencia, Dios. Ayúdanos a todos a conocerte cada día más y que a través de ese caminar podamos conocerte día a día y nuestros pecados puedan ser entregados a ti, tú nos puedas perdonar y nos puedas llevar a tu presencia. Ayúdanos, cuídanos y que, Señor, las personas que esté sufriendo, la persona que esté dolida, la persona que esté separada, la persona que esté angustiada, aquella que cree que la solución es acabar con su vida, que tú esta mañana, esta tarde, le toques, le instruyas y le llenes, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y que tu Espíritu Santo le transforme. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Esperamos que este programa haya sido de bendición para ustedes, que hayamos podido llevar el mensaje lindo que esperábamos. Hermano, muchas gracias. Humberto, gracias. Les mandamos un abrazo. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ecos de salvación. Cristo en cada palabra. Un eco en cada corazón.